Muy buenas noches y bienvenidos a la Ruta de María Magdalena con nuestro amigo, hermano y muchas cosas más que iréis descubriendo, José Luis Jiménez Rodríguez. Y sin más preámbulo, nuestros 30 segundos y entraremos en el directo. Gracias, saludamos, os damos la bienvenida. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Namaste. He notado por aquí un eco. Muy buenas noches. Espera, que tengo aquí un caos ahora de fondo, que no sé qué ha pasado aquí. Ahora coloco este fondo. Ahora sí. Ahora tenemos un fondo más en condiciones. Muy buenas noches, José Luis. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Hola, Xavi. Buenas noches. Pues bien, ya estamos aquí con el primer programa de esta serie, de esta nueva serie de la Ruta de María Magdalena. Vamos a emitir 11 programas, cada uno dedicado a un lugar concreto relacionado con María Magdalena. Es un recorrido que ya lo hemos hecho, pero que lo vamos a volver a hacer en próximas ocasiones. Incluso podremos ampliar el mismo hacia otros lugares también relacionados, pero en principio vamos a tratar de hacer lo más relevante, lo que realmente es más importante, lo que está relacionado con esa energía femenina, con la diosa femenina, la diosa creadora de vida, con María Magdalena, que es la que de alguna manera representa todo esto. Y hoy es el primer capítulo que he querido dedicarlo a la montaña mágica de Montserrat. Montserrat, ahora explicaremos a través de un vídeo que ya lo emitimos ayer en exclusiva por mi canal en YouTube, para aquellas personas que, bueno, quieran verlo directamente, sin interrupciones e incluso poderlo guardar, pues lo emitimos ayer por mi canal de YouTube. Y hoy vamos a emitir ese mismo reportaje, vídeo, pero vamos a comentarlo, vamos a parar en aquellas partes del vídeo donde requiera una explicación, una ampliación, o bueno, luego pues también responder a cualquier pregunta de nuestros amigos que nos estén ahora viendo en el canal. Así que hoy va a servir también como programa piloto y donde vamos a explicar y vamos a informar de otras actividades que vamos a llevar paralelamente a esta ruta de María Magdalena en el tiempo, y que creo que va a ser muy interesante, sobre todo para todas estas personas que están interesadas en realizar esta ruta, este viaje. Pueden venir cualquier persona desde cualquier parte del mundo. De hecho, la última ruta, el último viaje, han venido varias personas de América. Por lo tanto, no es algo difícil y se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero para aquellas personas que no tengan esa posibilidad de acudir a realizar esta ruta, vamos a facilitar todas estas informaciones y vamos a mostrar estas imágenes. Y yo creo que van a conocer muy en profundidad, mucho mejor que lo que hemos estado exponiendo hasta ahora en otros vídeos y en otros programas, lo que es la ruta de María Magdalena, de qué se trata, lo que vamos a poder encontrar en cada uno de estos lugares mágicos de energía, cargados de energía telúrica, de poder, y sobre todo, y lo más importante, es sentir la energía de María Magdalena en algunos, no en todos, porque no todos los lugares son exactamente igual, pero sí en algunos muy
relevantes, muy relacionados íntimamente con María Magdalena. Lo veremos en el transcurso de esta serie, pero hoy, ya como primer programa, vamos a empezar con Montserrat, el monasterio o la basílica de Nuestra Señora de Montserrat, y el lugar donde se descubrió la primera imagen, la estatua de la moreneta, de esta Virgen, que fue encontrada por unos pastorcillos en el año 880, en una cueva que ahora tiene el nombre de la Cova Santa o la Santa Cova. La Cueva Santa significa, está en catalán, y que vamos a ver que también aquí existe un campo energético muy grande, muy fuerte, que incluso es detectado por los instrumentos que veréis ahora, y que no se trata únicamente de una cuestión de fe o de espiritualidad, sino que también se puede medir, se puede comprobar la existencia de esta fuerza, de esta energía. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar a emitir el vídeo, Xavi, y podremos ir además comentando al respecto de lo que se va a ir viendo en él, que nos explique en el mismo. Si le das y empezamos ya y lo ampliamos en la pantalla, Xavi. Asimismo, pues vamos a iniciar el vídeo que junto con José Luis tuvimos juntos. Lugar es un área de descanso, la autopista que nos lleva hacia Manresa, la ciudad más próxima a Montserrat, desde la que ya podemos ver para encontrar cómo es este macizo, así se llama el macizo de Montserrat, impresionante por las formas que tienen sus montañas, que parecen que hayan sido cerradas por una sierra. Vamos ascendiendo por la carretera que lleva a la cima. Podemos hacer alguna parada para contemplar, escuchar incluso pues los pájaros, el canto de los pájaros, los animales que hay alrededor. Ya el hecho de ascender a este lugar es algo maravilloso. Hace que el cuerpo sienta esa energía vital que se está de alguna forma presentando, ya se está revelando. Ya llegamos por fin a la entrada del monasterio y vamos a empezar a comentar algo al respecto de lo que hay en este lugar. Montserrat es un macizo rocoso considerado tradicionalmente la montaña más importante y significativa de Cataluña. Está situada a 30 kilómetros del centro de Barcelona. En esta montaña se sitúa el santuario y monasterio benedictino de Montserrat, dedicado a la Virgen de Montserrat. La palabra mont significa monte y serrat significa cerrado en catalán. Así pues, su significado vendría a ser el de monte cerrado, como si se le hubiera dado forma con una sierra gigante. La altura del macizo de Montserrat
llega a alcanzar los 1236 metros en el llamado Pico de San Jerónimo. Las caprichosas formas de la montaña son el resultado de un proceso geológico y geomorfológico de millones de años. Desde que, según la leyenda, se encontró la imagen de la Virgen en la Santa Cova, Montserrat ha estado vinculada con la espiritualidad. Además del monasterio, la montaña tiene un número destacado de pequeñas iglesias y ermitas, algunas ya abandonadas. La Virgen, conocida popularmente como la Moreneta por su color oscuro, es una talla románica de madera datada a finales del siglo XII, a pesar de que la leyenda hace referencia a la imagen desde el año 880. La Virgen es la patrona de Cataluña. Así que ahora nos dirigimos por el camino que nos lleva hasta la Santa Cova, lugar donde fue encontrada la imagen de la Virgen llamada Moreneta, Virgen Negra, y que, como veremos, está muy relacionada con la diosa Isis y, por supuesto, con María Magdalena. Bueno, aquí tenemos, curiosamente y paradójicamente, una especie de homenaje de museo a un monje que no era un monje cualquiera. Aquí vemos a el monje Domingo de Guzmán o Santo Domingo de Guzmán, nacido en 1170, aunque aquí le ponen 1970, es la conmemoración, no es cuando falleció, evidentemente falleció en el 1200, creo que 31, pero bueno, no recuerdo la fecha de fallecimiento. Lo que sí que recuerdo es que este hombre es el que llevó a cabo las mayores atrocidades con la Santa Inquisición, que fue él quien la dirigió. De hecho, fue el Papa quien, tanto a Domingo de Guzmán, que son los que luego llamaremos los dominicos, los monjes dominicos, iban a encargarse de todas las, bueno, vamos a decir que en la Edad Media cualquier persona que no comulgase con la religión católica era acusada de herejía, y después de pasar por las diversas torturas, pues confesaban lo que fuera, lo que quisieran, porque era insoportable. Bueno, pues esto lo empezó a poner en práctica este santo digo entre comillas, Domingo de Guzmán, los dominicos, que fueron los que se destacaron por su crueldad en las torturas. Pero es santo, es santo. También lo hizo San Francisco de Asís, aunque menos crueldad, pero los franciscanos y los dominicos fueron los encargados de llevar a cabo lo que se conoció como la Inquisición. Bueno, no os hablo más, pero que sepáis que aquí en el camino nos vamos a encontrar cosas sorprendentes como esta que os acabo de mostrar. Y seguimos con la nota. Bueno, nos vamos acercando ya a la Santa Cova por el camino. Ahora pronto llegaremos al lugar donde fue encontrada por unos pastorcillos la imagen que actualmente se venera en el monasterio de Montserrat. Bueno, ya estamos viendo parte de la entrada a la Santa Cova, nos acercamos por el camino, el paisaje, como podéis contemplar, es maravilloso, la energía de este lugar es fuerte, potente, única. Seguimos el camino hacia la Santa Cova en la ruta de María Magdalena. Ya prácticamente estamos llegando a la Santa Cova, es una pequeña ermita o iglesia
donde vamos a encontrar esta imagen. Y por el camino también encontraremos esta roca que de alguna manera es un testimonio de la antigüedad de estas montañas. Que hay una serie de fósiles en las paredes que nos indican cientos de miles de años y no de millones de años. Y bueno, ya por fin hemos llegado a la Santa Cova. Este edificio que vemos a la izquierda es el que se construyó sobre la cueva en la que los pastorcillos en el siglo VIII, es decir, en el año 700 y algo, encontraron la que sería después la Virgen de Montserrat. Ahora ya nos encontramos en el interior del pequeño templo que acoge la imagen o la reproducción, para ser más exactos, de la imagen de la Virgen de Montserrat, la Moreneta, la Virgen Negra, o también, como algunos llaman, la diosa Isis, la diosa femenina, la diosa creadora de vida, la imagen que representa también María Magdalena. Esta es la pequeña cueva en la que los pastorcillos, un sábado del siglo VIII, encontraron esta imagen que, según nos cuenta la leyenda, empezó a ganar peso y parecía imposible que una estatua de este tamaño no pudiera ser llevada a hombros de varios hombres para llevarla hasta, en este caso, la iglesia o el arzobispado, el obispo de Manresa, que era y es la ciudad importante, la capital de la zona. Al final, después de varios intentos, tuvieron que dejarla en el lugar y construir lo que hoy día es el monasterio de Montserrat, del que veremos también algunas imágenes. En este grabado podemos observar a los feligreses, a monjes, como están venerando la imagen de la Virgen de Montserrat, la Moreneta, la diosa creadora de vida, la diosa negra, Isis. En este otro grabado podemos contemplar también cómo es trasladada, acompañada de los ángeles, porque según la leyenda, esa tarde de ese sábado, los pastorcillos, antes de encontrar la imagen de la Virgen, vieron a unas luces, una especie de ángeles, como ellos decían, bajar del cielo
y escuchar una música celestial que les indicaba este lugar. Podemos ver a Xavi cómo él está controlando, está comprobando que la zona donde nos encontramos tiene un nivel de energía muy elevado. Vamos a ver cómo la brújula con la que él está ahora mismo mostrando en pantalla, la aguja de esta brújula se vuelve loca. Una brújula muy sensible, ¿vale? Es de orientación subacuática. Yo soy submarinista 3 estrellas, FEDAS, Diver Alert Network Ocean Provider. Lo que quiero decir es una brújula muy técnica y muy sensible. Tal como podemos comprobar, la energía telúrica existente en la Santa Cova es tan potente que hasta la aguja de la brújula se vuelve loca. Hostia. Está todo el rato. Esto es real, ¿eh? Va cambiando el campo electromagnético. Me parece que le haga caso a tu dedo. Estamos en el arco de la bóveda. En cambio, cuando cambiaba de lugar, cuando me trasladaba hacia otro punto, la aguja no se movía, marcaba siempre el norte. Y sin embargo, en este punto que me vuelvo ahora a colocar, la aguja vuelve a girar y a veces incluso de una forma muy rápida, como podremos comprobar. Esta no se mueve porque sí, te lo digo yo. Esto nos indica que nos encontramos en un lugar donde la energía telúrica es muy grande. Ahora Xavier está haciendo sonar el cuenco. El cuenco, como todos sabéis, se puede hacer sonar en diferentes frecuencias, sonidos diferentes. Es una forma de mantra, si queremos llamarlo así, puesto que el mantra lo que hace también es emitir un sonido. Y sabemos que con los mantras se activan portales dimensionales y también de alguna forma las conexiones con la parte divina. De ahí las oraciones. Ahora iniciaremos el camino de regreso. Y bien, una vez que ya hemos visitado la Santa Cova, ahora vamos a tomar el camino de regreso para ir hasta la Basílica de la Virgen de Montserrat, en el monasterio. Allí podremos visitarla en la camarilla y hacerle nuestras ofrendas. Ahí en esa zona que acabamos de ver, cuando salí de la Santa Cova, le comentaba a José Luis, ahí justamente había una estela azul pleiadiano, que yo le decía que estaba viendo la estela y todo el rato veía la estela. Bueno, y José Luis apuntaba una situación, bueno, me llamaba mucho la atención porque yo no dejaba de ver la estela en toda la periferia de la montaña.
Bueno, ya hemos llegado a la Basílica de Nuestra Señora de Montserrat. Nos encontramos en la entrada principal, que ahora iremos a ver, después de haber visitado la Santa Cova, la Santa Cueva. Aquí en el centro vemos a Xavier García, que va a hacer una especie de testar, un testamiento, por decirlo así, de energía. Aquí vemos en este círculo, un círculo mágico, por cierto, que explicaremos en otro momento qué es lo que hay y qué sucede en su centro. Nos encontramos a Xavier García, que con el cuenco va a intentar abrir un portal. Fijaos cómo la brújula, que está debajo del cuenco, empieza a girar. La aguja de la brújula va girando. Bueno, ya nos encontramos dentro de la basílica. Vamos a ver a la Virgen Moreneta. Estamos por el lateral derecho. Luego miraremos la nave central.
vamos acercando a la camarilla donde se encuentra la imagen de la Verge Moreneta y que próximamente vamos a poder contemplar. Aquí tenemos, aquí arriba, la imagen de la Verge Moreneta a la que nos vamos a acercar. Aquí tenemos una visión global de la sala central de la basílica, y en esta parte veremos Voy a darle un beso para que vea cómo se hacen. tenemos a la Virgen. Xavi se acercará ahora la Moreneta, a la bola que patrona de tiene Cataluña, la Verge, porque según la tradición, es las negra personas como cuando la se acercan Génesis. le dan un beso o tocan Vemos esa las bola. piñas, los pies, que se corresponde Aquí- con la glándula pineal. Nos está dando una información esotérica. Nos está hablando aquí de la flor. Sí, fijaos, aquí en estas piñas, lo estaba explicando antes, quizás no se haya escuchado muy bien, decía que a los pies de la verja existen estas dos piñas que representan la glándula pineal. La glándula pineal es esa glándula que nos conecta con una parte más profunda de nuestro cerebro y que es donde de alguna forma ya desde la antigüedad se conocía que se obtenía cierta información que no estaba, diríamos, en la parte consciente, sino en el subconsciente. Pero además es lo que simboliza el conocimiento esotérico, es decir, el conocimiento profundo, lo oculto, lo que no está a la vista. Y esto es lo que nos está indicando en esta imagen de la moreneta. Y también tenemos aquí la flor de la vida, también. la vemos representada. Y luego vemos que el niño tiene en la mano izquierda otra piña. Otra vez el conocimiento oculto. Efectivamente, el niño tiene en su mano izquierda En la mano otra. derecha el globo terráqueo, el globo del mundo, el mundo en sus manos. Y la tradición hace que las personas toquen o besen esa bola que tiene en la mano, pero que ahora por motivos del COVID pues se recomienda no hacer. Esto es lo que suelen hacer las personas antes del COVID, besar la bola. Bien, ya salimos de la camarilla donde se encuentra la Virgen de Montserrat para tomar el camino de la salida, donde vamos a ver a cientos de exvotos. Bueno, ya estamos saliendo de la camarilla de la Virgen de Montserrat, donde se encuentra la Verge. Aquí en este pasillo que se llama Camí del Ave María vamos a encontrar todos estos exvotos sirios que los feligreses dejan solicitando ayuda a la Virgen.
existen diversos letreros escritos sobre mosaicos donde cuentan anécdotas o quizás más las frases que se suelen asignar a la Virgen María, en este caso de Montserrat. Como vemos, la cantidad de exvotos es apabullante, son cientos y cientos. Este camino que hemos visto se conoce con el nombre de Camí del Ave María. Camino del Ave María. Y al final de él aparece esta imagen en los mosaicos de la Virgen de Montserrat. Y ya salimos del templo. Bueno, voy a dejar el rótulo final porque alguien he leído que le gustaba la música, por si queréis tomar nota. Es un autor amigo mío, se llama Alex Losa. Podéis encontrar toda su música en esta página web que tenéis al final, el SoundCloud. Os va a encantar porque él ha hecho la banda sonora de películas muy famosas, muy conocidas. Y bueno, tengo el privilegio y el honor de que él se ha ofrecido para hacerme las bandas sonoras, no solamente en este caso, de los vídeos que vamos a ir viendo, sino también de una futura película que espero que se lleve a cabo sobre María Magdalena. Y cuando digo película me refiero a una película de verdad, de cine, ¿eh? Bueno, pues hemos visto en este reportaje, en este pequeño vídeo reportaje, lo que sería, en este caso, este camino de Montserrat, el monasterio de Montserrat, que está relacionado con María Magdalena en la medida en que la diosa, en este caso Isis, que sería la que se representa en la Virgen de Montserrat, puesto que vemos que es negra, que es morena, haría referencia a la diosa femenina, a la diosa creadora de vida, a la diosa madre, a Nuestra Señora, a Notre Dame, que es como le llamaban los caballeros templarios a María Magdalena. María Magdalena era Notre Dame, Nuestra Señora. Claro, evidentemente esto no se podía decir de esta forma abierta en la Edad Media, porque como os he dicho y hemos visto, he dicho curiosamente y paradójicamente, porque en el camino a la Santa Cueva, a la Santa Cova, nos hemos encontrado una especie de monumento, ¿no? a este monje que fue el jefe de la Inquisición, ¿no? Que fue Santo Domingo de Guzmán. Y digo paradójicamente porque, claro, en todo caso, la Virgen Moreneta, la Virgen Negra, en aquella época hubiese sido considerado una herejía. Y quizás por eso estuvo oculta durante varios siglos en esa cueva. Algunos dicen que para que no fuese saqueada por los sarracenos que estaban invadiendo toda la península ibérica y parte de Europa, al sur de Francia sobre todo, todas estas zonas por las que María Magdalena habría recorrido, habría hecho la ruta. Recordemos que María Magdalena tiene que huir de Palestina, de Jerusalén, cuando han crucificado a Jesús. Hemos visto en el retablo de Santes Creus, que le hemos reservado, por supuesto,
vamos a decir, el capítulo de honor de cierre, porque se lo merece y porque veréis todo lo que os digo, ¿no? Lo que se representa ya. Entonces ella tiene que huir, y tiene que huir embarazada porque está a punto de dar a luz. Y huye acompañada de los íntimos, pues en este caso, de José de Arimatea, que no olvidemos que era el tío segundo de María, de la Virgen, la madre de Jesús. Su padre, el de la Virgen María, era Joaquín, y José de Arimatea era su hermano pequeño. Era el hermano pequeño, por lo tanto era tío de María la Virgen y tío segundo de Jesús. Lo explicaremos todo esto en el transcurso de estos vídeos, de estos capítulos, pero bueno, quiero avanzaros de que toda esta ruta de María Magdalena está relacionada con ese viaje que tuvo que hacer María Magdalena cuando huye, desembarca en un lugar que actualmente se conoce con el nombre de Les Santes Magis de la Mer, al cual pues evidentemente le hemos dedicado un capítulo completo y que veréis con las imágenes, las leyendas, porque casi todo lo que, sobre todo a la Iglesia Católica, como veremos en estos capítulos, no le interesaba que se conociese, pues bueno, intentaban disimular, decir, no, esto es una leyenda, ¿no? Es una leyenda que tiene tradiciones orales de pues 2000 años prácticamente. No es de ahora, ni es de la Edad Media, como se ha intentado decir en algunos casos, sino que vamos a encontrar que esto es desde el origen, desde que llegó en el año 42-43 al sur de Francia, a las provincias de las Galias romanas, que es lo que hoy día conocemos como el sur de Francia, y que comprende toda esta zona del Rosellón-Languedoc. Bueno, bien, decía porque vamos a ir viendo en cada capítulo uno de estos lugares. Hoy hemos visto porque, en primer lugar, era el más próximo a Barcelona y de alguna forma vamos a ver esta relación de la diosa creadora de vida, de la diosa Isis con María Magdalena, porque se va a presentar a partir de aquí en casi todas partes, en casi todos los lugares. Pero esto ya viene, como os decía, de la Edad Media, ya viene desde que los caballeros templarios tuvieron que utilizar todo esto para esconder de alguna forma ante la Inquisición, porque la Inquisición y gracias a la Inquisición por la que el rey francés, en este caso Philippe le Bel, Felipe IV, el hermoso rey francés, consiguió arrestar a los templarios y bueno, prácticamente los eliminó a casi todos, menos los que consiguieron huir, que hablaremos de ello en su momento, y por lo tanto tuvieron que utilizar un lenguaje críptico y aplicar sus conocimientos que trajeron precisamente de Egipto, donde se encontraba el templo Philae cuando llegaron ellos. Ya os mostraré fotografías de esto, que estuvieron allá, dejaron sus huellas, pues emplearon todo lo que habían conseguido. También fueron a América y consiguieron plata, y todo esto lo hablaremos, para construir esas catedrales en Europa que hasta entonces se desconocían ese estilo constructivo. Era un estilo gótico que era novedoso, totalmente nuevo, donde la luz tenía, diríamos, una capital importancia. Vamos a ver en algunas construcciones del Cister, que está relacionado íntimamente con la Orden del Temple, y vamos a ver cómo María Magdalena está en medio de todo esto. Siempre aparece María Magdalena en medio de todas estas construcciones y sociedades y organizaciones y órdenes, como es la orden de monjes y militar, que fue la del Temple, la de los pobres hermanos compañeros de Cristo, como se hacían llamar, que luego pasó a denominarse la Orden de los Caballeros Templarios, porque estuvieron durante 9 años, digamos, conviviendo en lo que eran las caballerizas del Templo de Salomón en Jerusalén. Bueno, no me quiero extender con este primer capítulo, así que ahora lo que sí que os voy a pedir, yo no lo puedo ver en este momento. Xavi sí que me va a mostrar las preguntas que vayáis haciendo en mi
canal de YouTube, los que estéis viéndolo, o en otro canal, y yo os voy a ir respondiendo a esas cuestiones. Así que, Xavi, si hay alguna pregunta por ahí que nos hagan para ir respondiendo. Están haciendo sobre todo exclamaciones, ¿no?, de admiración y agradecimiento del programa. En tu canal en concreto te he pasado por el chat interior todas las notificaciones que se han realizado, que también he ido exponiendo directamente junto con las de los otros canales. Ahora aparece otra de otro canal. Pero, bueno, aquí tal como indica José Luis, lo que queráis preguntar, tanto desde el punto de vista energético de María Magdalena o incluso del hardware que llevábamos, ¿no?, que era poquito, ¿no?, una brújula, los instrumentos musicales sagrados de resonancia y, bueno, la verdad que todo ello era perfecto. Perfecto, fue una salida perfecta, la montaña acompañó, María Magdalena acompañó y una experiencia mística. Sí, tengo que decir que vamos a encontrar durante la ruta, hay algunos lugares donde el misticismo es más que patente. Yo personalmente tengo que reconocer y confesar de que no esperaba, voy a decir, recibir el regalo que recibí en uno de esos lugares que os mostraré durante la ruta, porque me sobrepasó mis expectativas y os aseguro que no era una cuestión de fe, era algo totalmente tangible e incluso medible, como hemos visto aquí en la Santa Cova de Montserrat. En lo que sucede que en aquel caso, en aquel momento, en aquel instante, yo me encontraba solo y no había nadie que pudiese recoger mi experiencia. Pero bueno, yo os voy a contar mi experiencia porque soy yo el que la sentí y el que la experimenté, aunque sé que, si no todos, la mayoría de vosotros en el mismo lugar y en las mismas circunstancias la sentiríais exactamente igual o mejor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Xavi, de alguien que quiera. Sí que la hay del canal justamente. Yo creo que se refiere a los cátaros, ¿vale? Porque los templarios sí que fueron también quemados, pero no fueron obligatoriamente porque querían. Fue un suceso en el sur de Francia. Imagino que la pregunta concretamente es de Ana Elena Leiva, lo realiza en tu canal. Dice, ¿por qué si los templarios eran tan cultos se dejaron quemar vivos? Me imagino que debe ser el episodio cátaro, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Sí, los cátaros, como bien ha dicho Xavi, eran cristianos, fueron unos cristianos, diríamos, de corte gnóstico, ellos creían en la dualidad. Vamos a hablar de ellos en los otros capítulos, porque vamos a ir por tierras cátaras, vamos a visitar castillos cátaros y vamos a contar todo esto de los cátaros. Pero bueno, para responder a esta pregunta, de decir que los cátaros y toda aquella persona que era acusada y luego sentenciada por la Inquisición como hereje, por lo general la pena máxima era morir quemados en la hoguera, no sin antes pasar por una serie de torturas. Existen unas, he obviado ponerlas en principio, a menos que vosotros me indiquéis que queréis conocer estos instrumentos de tortura, os pasaría las fotografías y cómo funcionan, pero es bastante terrible y horroroso. Simplemente imaginarlo ya lo es, verlo pues es mucho mayor. Pues después de pasar por estas torturas, que no las voy ahora a detallar, pues cualquier persona, cualquiera de nosotros, el más fuerte de nosotros, confesaría lo que le dijesen que confesara. Si le dicen, usted tiene que confesar que ha matado a Jesucristo, lo confiesas con tal de que te dejen morir o de que te maten de una vez, porque era insoportable el tipo de torturas. Después de que ya el hereje, el reo, el pobre reo, había confesado qué es lo que se intentaba que confesara, entonces era quemado. O sea, ya el pobre hereje ya lo que quería era acabar, ¿no? Acabar de sufrir, terminar de sufrir. Y para la Santa Inquisición,
era un trofeo el conseguir, como decían ellos, ya hemos conseguido otra alma más para Dios. O sea, para ellos asesinar de esta manera era conseguir un alma para Dios. Bueno, pues esto les pasó a los cátaros, que hablaremos de ellos con más detalle y profundidad en los capítulos donde estemos en estos castillos cátaros. Y les pasó también a los caballeros templarios cuando el 13, un viernes 13 de octubre del año 1307, son arrestados por el rey francés, por Felipe IV el Hermoso, y para que confiesen que ellos realmente pues, han estado injuriando el nombre de Jesús, incluso escupiendo en la cruz, teniendo actos de sodomía. Sodomía es homosexualidad, por decirlo así, ¿no? Todo esto estaba penado y el castigo, después de pasar por estas torturas, pues evidentemente era ser quemados vivos en la hoguera. Contaremos algunos de estos casos más importantes, sobre todo del gran maestro de la orden, Jacques de Molay. Veremos algunos de estos castillos. Entonces, no se trataba de que fueran, de que los quemasen siendo tan inteligentes como eran. Bueno, había de todo, habría el que fuese inteligente o el que no. No se trataba de ser inteligente. Yo quiero recordar aquí que cuando a Galileo Galilei se le hizo el juicio por la Inquisición, por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, como se había dicho hasta entonces, iba a ser quemado en la hoguera. Se tuvo que retractar y tuvo que decir, bien, la Tierra no gira alrededor del Sol, pero se mueve, como diciendo, bueno, y aún así estuvo encerrado hasta que murió en su casa, en su domicilio, no pudo salir. Le salvaron la vida por esa rectificación. Ya diréis que qué barbaridad, pues sí. Pero si él llega a insistir y no se retracta del todo, lo queman vivo. A Giordano Bruno, otro monje, en el año 1600 y algo, no recuerdo la fecha exacta, se le quemó vivo en una plaza Fiori, creo que recordar, uno se le quemó vivo por decir que habían otros mundos habitados en el universo. Simplemente por eso. Y bueno, os podría dar muchos ejemplos. Entonces, no se trataba, porque Giordano Bruno se aseguró que era muy, muy, muy inteligente. Para aquella época, posiblemente de los hombres más inteligentes que existían. O sea, no se trataba de ser inteligente o no. Se trataba de aceptar los dogmas de la Iglesia Católica y de no oponerte a nada, ni no rechistar, ni siquiera leer libros prohibidos. O sea, era, bueno, la Inquisición era, pues, ¿cómo deciros? Lo peor que podría ocurrir a alguien que fuese acusado de herejía en la Inquisición. Así que por eso muchas de estas cosas que ahora estamos viendo, que vamos a ver, durante muchos siglos han estado ocultas, han sido ocultadas, porque no se podía hablar de ello. No porque no fueran verdad, no porque no hayan pruebas, no porque no se haya demostrado, no, en absoluto. Tenemos pruebas de todo esto que estamos diciendo. Yo personalmente llevo más de 20 años investigando al respecto de María Magdalena y todo lo que he publicado en los libros que he escrito sobre ella, que ya son más de 4, he tenido que informarme, no solamente para poderlo argumentar convenientemente, sino aportar pruebas, evidencias documentales o arqueológicas, pictográficas, etcétera. Quiero decir que no se trata de ninguna novela, no es ninguna ficción. Otra cosa es lo que, bueno, pues la Inquisición y la Iglesia han querido y, bueno, lo han intentado y lo han conseguido en muchos casos, que es la de mentir, manipular y mantener en la oscuridad al mayor número de personas. Pero creo que el tiempo de la luz ya ha llegado y vamos a conocer la verdad. Vamos un No sé, poquito. ¿hay alguna pregunta más? Sí, hay muchas. Y Bien, tenemos 5 minutos. María Girona hace una pregunta interesante. Todas son interesantes, ¿eh? Lo que pasa es que ahora de sí, momento claro. se ha desbordado y Sí, queríamos sí, pasar lo que dice María, sí, María Girona, claro que sí, por supuesto. Esto precisamente es una pequeña muestra de lo que van a encontrar, lo que van a ver las personas que vengan a los viajes que organizo, llamados la Ruta de María Magdalena. Aquí estamos mostrando los lugares más relevantes.
Después, dependiendo de las personas, del interés, del tiempo que se disponga, se pueden incluso ampliar. Pero estos viajes los solemos hacer en una semana, se puede incluso reducir un poco para que se puedan disfrutar también de este viaje, de la naturaleza, de todo lo que hay, y que sirva, como antes ha dicho Xavi, como una especie de viaje iniciático. Yo he visto personas que han cambiado. Después del viaje son otras personas. Han recibido, han entendido, y es como si les hubiese tocado algo, una varita, algo que les ha hecho abrirse, abrir, conocer, recibir mejor. Entonces, sin pretender convencer a nadie, sí deciros que este viaje sirve de iniciación. Los viajes iniciáticos se pueden llevar a cabo en diversos lugares, en diversas partes del mundo. A veces incluso no hace falta viajar, se pueden conseguir dentro de uno mismo. Pero cuando realizas un viaje de este tipo por estos lugares, en busca, en este caso, de esta energía femenina, de la diosa femenina, en busca de la verdad, de la historia. Mirad, yo os digo lo siguiente. Lo he dicho muchas veces y lo repito porque hay quien parece ser que no le da importancia a esto. Yo antes de escribir mis libros he realizado cientos de miles de horas de investigación, he recorrido miles de kilómetros y claro, me he gastado miles de euros en esos viajes. Es decir, que no los he escrito sentado aquí en mi despacho, en mi mesa, sino viajando, recorriendo el lugar y buscando esas pruebas, esas evidencias, esos restos históricos que me muestran ese camino, ese viaje. Y yo esto lo empecé a publicar. Mi primer libro fue El legado de María Magdalena en el año 2005. Luego publiqué otro, El triunfo, en el 2007. Luego siguieron. Bueno, yo he visto libros recientes de hace muy poco tiempo que dicen prácticamente lo mismo que yo, que lo que digo en mis libros, quiero decir, pero con la salvedad que estas personas dicen que lo han canalizado. Y digo, hombre, pues para haber canalizado todo eso te salía más práctico, más fácil haberte leído el libro porque estás diciendo lo mismo, ¿no? Pero yo lo digo esto porque ¿dónde está el mérito de estas personas? Y no estoy criticando, no estoy diciendo que hayan personas que puedan canalizar o no. Por supuesto que se puede canalizar. Otra cosa es cuando uno dice para justificar algo que no puede justificar porque no ha trabajado, porque no ha investigado, porque no ha hecho nada. Es decir, es que lo he canalizado sentado en una silla, en un banco, en la iglesia, me llegó esto, boom, estuve 10 minutos y luego me ha salido una serie de oraciones que duran 5 horas. Pero yo lo canalicé aquello en 5 minutos allá. Claro, esa persona puede decir lo que quiera. Lo malo es que haya gente detrás que se lo crean. Entonces he visto viajes, y decía esto porque he visto viajes anunciados que dicen, nos vamos a la ruta de María Magdalena, pero no vamos a ver nada histórico. Y van a esos lugares que yo he indicado. Entonces, señores, señoras, si ustedes no van a ver nada histórico, ¿por qué van a hacer esa ruta? Háganla en su casa o váyanse al parque no sé cómo decirle, no necesitan ir a esos lugares históricos. Si no quieren ver lugares históricos, si no les importa la historia, si realmente no quieren saber si estuvieron allí o no, qué pasó allí con los cadáveres, no vayan ahí. Digan otra cosa. Dejen de manipular a la gente. Pero claro, si les va bien y si tienen cientos o miles de seguidores, pues yo me imagino que dicen, bueno, esto hay que seguir, ¿no? Y yo hasta ahora he estado durante más de 20 años, no voy a decir callado, pero casi callado, dejando que hagan, que digan, ¿no? Porque yo voy a lo mío, que es investigar y escribir y transmitir, compartir. De hecho, todo esto que hago por aquí siempre ha sido gratuito, es gratuito y ahí está. ¿Y por qué lo digo? Pues hombre, porque si alguien realmente tiene interés en conocer esos lugares, en sentir esa energía que está en esos lugares desde entonces, conocer la historia, pues bueno, de boca de personas que hemos estado investigando durante muchos años, ya no por el tiempo y todo demás invertido, sino por todo lo que conlleva, pues yo me iría con alguien experto, alguien que conozca el tema y no con
el primero que me sale por ahí diciendo que el viernes por la noche se tomó dos no sé qué y canalizó aquello, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y no sé si hay algún... Hay Yo creo que respondí a preguntas, la estamos pregunta. en la El hora. viaje, sí, perdón, el viaje próximo al que tengo pendiente, porque ya me han pedido algunas personas de Madrid, lo tengo pendiente para la primera quincena de septiembre de este año. Entonces, no hemos puesto el día exacto porque va a depender de buscar las fechas que son más idóneas para que la mayor cantidad de personas puedan asistir. Pero sí que sería interesante por el cupo, porque ni pueden ser ni pocos ni muchos. Tenemos que buscar una cifra que se ajuste. Y entonces sí que necesitaría que las personas que estén interesadas me escriban. Si quieres poner ahí mi correo, Xavi, o bien lo tienen en mi página web, jljimenez.es, me escriban diciendo, pues yo estoy interesado o interesada, seremos 1, 2, 3 o 4 personas, y yo ya le mandaría toda la información, con incluso la ruta que vamos a hacer, el circuito, todos los datos necesarios, pero ya para saber con qué personas vamos a contar. Mi correo es jljimenez@jljimenez.es, Jiménez con G de gato, o de Girona, como se prefiera. Ahora lo pondrá mi correo aquí Xavi. Y entonces yo con todos estos datos ya le doy el número de personas a la agencia que se encarga, porque yo los viajes estos me gusta hacerlos con todo tipo de seguridad, en todos los aspectos y con la máxima calidad. Así que una agencia de viajes de mi total confianza, que trabaja muy seriamente y muy bien, es la que se encarga de todo el viaje. Yo voy a hacer simplemente de guía, voy a estar las 24 horas del día prácticamente, menos el tiempo que tarde, que estaré durmiendo, que espero que me dejen dormir. El resto estoy a disposición de todos los que vienen, todas las personas que vienen en el viaje, atendiéndolas, respondiendo, y bueno, y vamos a ver lugares maravillosos. Así que yo espero que hayan personas que quieran conocer esta ruta de María Magdalena, y bueno, que me escriban diciéndome pues eso, las personas que quieren venir. Yo les indicaré las fechas, les daré todos los datos, la información que requieran, y vamos a ver este mes de septiembre, que espero que ya habremos acabado con todos los capítulos, y que habrán muchas más personas interesadas que querrán venir, porque eso espero, y yo creo que sí, que os va a gustar. Si hay alguna pregunta más de alguien que tenga que responder. Hay preguntas. El tema, no sé si puedes o no, de Chris Provenzal. Sí. Samín dice: ¿qué le llevó al invitado a estudiar la vida de María Magdalena? El invitado eres tú, ¿eh? Sí, claro, no, ya lo he entendido. No es un invitado, ¿eh? Tiene las llaves de la casa como San Pedro. Bueno, vamos a ver, Chris. Esto sucedió hace ya, pues bueno, yo en mi primer libro hace, pues en 2005 salió publicado, pero en el 2000 yo ya estaba investigando, o sea que hace más de 22 años que ya estoy en este tema investigando. ¿Cómo surgió? Bueno, es muy curioso, porque yo era una persona que trabajaba en empresas multinacionales, ostentaba el cargo de responsabilidad financiera, nada que ver con este mundo en absoluto. El primer sorprendido era yo, porque yo era muy escéptico, muy, como se suele decir, muy cuadriculado, ¿no? Muy racional. Y bueno, me sucedieron toda una serie de situaciones, difícil de explicar. Lo expliqué en un libro después, se llama El manuscrito de Adán, que trata sobre Egipto, precisamente sobre el viaje iniciático del que hablaremos en próximas semanas, que haremos también a Egipto en octubre. Y en este viaje iniciático diríamos que se despertó esa parte mía que estaba ahí oculta, esperando esa apertura que se tenía que producir justamente en ese momento, ¿no? Y me pasaron toda una serie de circunstancias personales que me llevaron a dejarlo todo, a abandonarlo todo y dedicarme a esto que estoy haciendo, porque al parecer esa era mi misión.
Y lo cuento muy rápido, muy resumido, pero bueno, recuerdo que en las primeras entrevistas que me hacían en la radio y la televisión se extrañaban, ¿no? Que una persona como yo, con mi bagaje profesional, con mi experiencia en gestión de empresas, pues me hubiese dejado todo para dedicarme a esto. Repito, lo explico en ese otro libro, con muchos más detalles, Manuscrito de Adán, se llama, por cierto, que todos mis libros, el que esté interesado, los puede encontrar en Amazon. En Amazon están todos los libros que tengo publicado, hay más de 12 libros. Y si alguien lo desea, incluso alguno de estos libros firmados y dedicados por mí, también me escribe a mi correo, el que tenéis aquí. Me decís, pues yo estoy interesado en este libro o en aquel o en toda la colección de María Magdalena, que es la que me suelen pedir siempre y tengo que estar solicitando porque se agota muy rápidamente, pues también. Entonces aquí seguramente vais a conocer todas estas cosas y vais a tener las respuestas a lo que me estáis preguntando, que desgraciadamente no es porque no quieras, que necesitaríamos varios programas para responderos a todo eso, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, hay una pregunta de tu canal, concretamente de André García. Dice, relacionado a lo que comentas sobre la relación Templarios-María Magdalena, ¿cuán de cierta es la información propuesta por el documental Blodín del 2008? Imagino que conoces el documental. Bueno, yo vi ese documental, efectivamente, lo vi, no sé si fue el 2008 o el 2009, lo vi hace ya años, más de 10 años. Me llamó mucho la atención, pero sinceramente creo que era una ficción. Era un documental basado en una ficción. Desconozco ese lugar exacto, aunque indagué ver si existía. Yo no conseguí encontrar ese lugar real y me pareció, por una serie de circunstancias, que la práctica no podría ser encontrar los restos de María Magdalena, etcétera, todo lo que se explicaba allá, como si fuese pues dejado allí en una pequeña cueva, en una caja de madera con un blasón templario. Bueno, más o menos, hablo de lo que recuerdo, porque ya hace ya pues eso, más de 10 o 12 años. Y me llamó la atención, lo estuve viendo, pero después de analizar e intentar localizar todo aquello, me pareció que se trataba de una ficción. De hecho, no se ha vuelto a hablar más, ni nadie ha mostrado ninguna evidencia al respecto, lo cual me corroboraría pues lo que acabo de decir, que se trataba de una ficción. Hay una pregunta de Miquel Audi Muñoz. Sí, hola Miquel, gran amigo, sí. Hola hermano José Luis. ¿María Magdalena solo tuvo una hija? Bueno, como sabe Miguel, porque Miguel y yo hemos hablado ya mucho de esto, decir si María Magdalena o Jesús tuvieron solo un hijo o una hija es aventurarse mucho. Digo aventurarse mucho porque no tenemos constancia de cuántos hijos tuvieron. Lo que sí que sabemos es que Jesús era un rabino judío. Los rabinos judíos tenían la obligación, cuando digo obligación, es obligación de estar casados y de tener hijos. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento de los judíos era precisamente el de tener descendencia, el de tener hijos. Si no, era como un pecado. Si además eres rabino, que tienes que enseñar, que tienes que atender al resto de los judíos ante sus problemas maritales y no sabes lo que conlleva estar en un matrimonio, pues muy difícil me lo pones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, ¿por qué no dicen que Jesús estaba casado y tal? Pues hombre, como ahora, vosotros habéis leído en los periódicos o en la televisión cuando sale el Papa, a que no dicen el Papa Francisco, que además es soltero, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que los papas, los curas, tienen voto de castidad y no se casan, ¿no? Por lo menos no se casan oficialmente, abiertamente. Pues con los rabinos, con Jesús sucedía lo mismo. O sea, todos los rabinos, todos los judíos tenían que estar casados, más con 18 años, a partir de los 18 años, porque las bodas todas estaban pactadas prácticamente, no había un judío que no estuviera casado, a menos que tuviese un problema grave,
físico o fuese homosexual, que son las dos únicas cosas. Entonces, claro, aquí tendríamos que decir que Jesús o era homosexual o tenía un problema físico porque no se había casado, o sea, algo que sabemos que no. ¿Cuántos hijos tuvo? Bueno, en el retablo de María Magdalena de Santes Creus aparecen dos que yo creo que son dos niñas y gemelas, lo explico en el libro y lo hablaremos en el capítulo de Santes Creus, porque tiene una gran relevancia, importancia sobre lo gemelar, sobre la dualidad. Antes hemos visto en María Magdalena cómo aparecen las piñas, cómo aparece una información diríamos, de conocimiento esotérico, de lo oculto, de lo que realmente es importante. Ese sería el significado de la palabra esotérico, ¿no? ¿Y qué sucede en este caso al mostrar que tiene dos hijas gemelas? Pues tiene una importancia en este sentido esotérico, porque nos está hablando de la dualidad, que luego la vamos a encontrar en los templarios, los blasones, cuando se representa con el blanco y el negro, cuando en la cruz paté, en la tau doble, en fin, todo esto vamos a ver luego cuando estudiemos o veamos todas estas informaciones esotéricas, ocultas de los templarios que estaban muy relacionados con María Magdalena, cómo se utiliza mucho la dualidad, ¿no? Y claro, en este grabado, en este icono que hay en el retablo de María Magdalena de Santes Creus, que está pintado por descendiente de templarios, se hace referencia siempre a lo gemelar, a la dualidad, y nos pintan nos representan a dos criaturas, dos niñas que parecen gemelas con María Magdalena, una va del brazo y la otra si la tiene en brazos y la otra la tiene de la mano, ¿no? De pie. Entonces da la impresión de que fueron dos hijas las que tuvo María Magdalena. No creo que tuviese más, no creo. Pero, repito, yo no conozco ningún documento ni ninguna otra evidencia que nos hable de cuántos hijos tuvo María Magdalena o incluso Jesús, al margen de este retablo, de esta iconografía que nos muestra a estas dos niñas gemelas. No sé si hay una pregunta, los dos sabemos la respuesta, pero... Sí, Ana Elena, sí, Ana Elena. Jacques de Molay fue quemado en lo que se conoce la isla en la Cité de Francia, en el río Sena, en medio, donde está cerca de donde está la catedral Notre Dame, la que se quemó hace ahora unos años. Allí existe una isla que se llama la Isla de los Judíos y fue quemado ahí en medio él junto con otro... creo que era el gran maestro de Normandía, ahora no, Joffre, no recuerdo el apellido, fueron quemados. Además, el rey francés le tenía tantas ganas a Jacques de Molay que dijo que para que sufriera más utilizaran maderas de árboles verdes, que no estuvieran muy secos, porque así tardaba más en quemarse, ¿no? O sea que el hombre era muy cuidadoso en todo esto. Fue quemado, si no recuerdo mal, en el año 1314. El 18 de marzo. El 18 de marzo de 1314. En la isla hay una placa que lo dice en francés. A cet endroit, Jacques de Molay, dernier grand maître de l'art de Temple, a été brûlé le 18 mars de 1314. Sí, esta placa que tú dices, que la podemos encontrar en el borde de la ribera del río del Sena, hace referencia a todo esto. No sé, ¿hay alguna pregunta más? Por aquí hay dos preguntas, una no sé si la sabes o no. Marisa Vicente Velasco dice, me encantaría saber si María Magdalena vino por otras partes de España, por ejemplo, Euskadi. Bueno, yo por lo que he podido averiguar, María Magdalena estuvo en toda la zona que se conoce como Occitania. Occitania era la parte que, bueno, hoy día sería la parte norte de Cataluña, que llegaría desde Perpiñán prácticamente hasta lo que sería el Carcassonne, por debajo de Carcassonne,
No sé si recorrió, si hizo algún camino recorriendo hasta Euskadi, no lo sé. Quien sí que lo hizo y recorrió todo el camino de María Magdalena y llegó hasta Galicia fue Prisciliano, el obispo hereje, del que hablaremos en otro momento para no desviarnos del capítulo de hoy. Este obispo en el siglo IV, en el 360-380, fue ordenado obispo de Ávila, pero bueno, le salió rana a la Iglesia Católica porque seguía las doctrinas más cercanas a Jesús y María Magdalena que no a lo que le indicaba en la nueva religión del Imperio Romano, que era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fue llevado hasta Renania por el Papa de entonces con la excusa de que le iban a hacer unas preguntas y allí le cortaron la cabeza. Este obispo prisciliano es el que hacía el camino que luego conoceremos como el Camino de Santiago, que los caballeros templarios iban a utilizar, y él se trasladaba desde Galicia pasando por toda la cornisa del Cantábrico y posiblemente ahí evidentemente pues tuvo que pasar por Euskadi, atravesaba los Pirineos y llegaba hasta Monsegur y toda esta zona de los países cátaros, de la que hablaremos con detalle, evangelizando pues estos mensajes de Jesús y de María Magdalena, porque era la que ella estuvo haciéndolo, ¿no? Hablaremos de ello cuando toquemos estos puntos de estos lugares que vamos a visitar. Así que posiblemente lo que nuestra amiga haya encontrado o haya visto por ahí haga referencia más a lo que Prisciliano en ese recorrido hubiese ido dejando referente a María Magdalena. Hay una pregunta que en diferentes capítulos que hemos realizado José Luis y yo ya la ha contestado varias veces, ¿vale? Y un tema de que no el color de la criatura podía ser. Y esta es la pregunta, pero bueno, la respuesta... Sí. Bueno, vamos a ver, sí, lo que dice Paula Girona, es la pregunta que siempre me hacen muchos. Algunos lo afirman, ¿no? Como si lo hubieran hecho ya el ADN y tal. Bueno, María Magdalena llegó con Sara. Y entonces, como dice ella, dice, su hija tenida anteriormente a la muerte de Jesús, anteriormente. Bueno, ¿qué pasa? Jesús era judío, no era negro. María Magdalena era judía, no era negra. Y Jesús hizo muchos milagros, muchos prodigios, pero que yo sepa, a nadie le cambió el color de la piel. Es decir, si tus padres son blancos, tiene un hijo blanco. Si son negros, pues tiene un hijo negro. Si es uno blanco y otro negro, pues saldrá mulato. Pero Sara era una niña, era una criada que recogió María Magdalena en la huida. Hablaremos de la huida cuando sale de Palestina. Tiene que ir por la costa hasta Egipto, hasta Alejandría, donde van a tomar ese barco, ¿no? Junto con Maximín, con José de Arimatea, con Marta, etcétera, todos los personajes. Y como ella está en un estado muy avanzado de gestación, y no hay que olvidar que María Magdalena era la reina consorte, Jesús era el rey, ella era la reina consorte, la princesa, venía de familia noble, pudiente, tenía dinero, era rica. Bueno, pues María Magdalena tomó a esta chica, tendría unos 14, 15 años, que se llamaba Sara, que era de la raza nubia. Los nubios es una raza que están en Sudán, en el Alto Egipto, o sea, al sur de Egipto. Son muy altos y muy negros. Es lo más negro que hay en el mundo. Entonces, Sara, por eso es negra, y cuando vayamos a Sainte-Marie de la Mer y vayamos a la cripta de Sara, que por cierto es la Virgen de los Gitanos, la patrona de los gitanos, todos los gitanos de Europa el día 24 de mayo van allá a sacarle en procesión hasta la playa, todo esto lo veremos en ese capítulo. Bueno, le tienen veneración porque es negra. No es que sea el color más tostado, es que es negra. Le llaman Sara de Kali, la diosa de la India, Kali, ¿no? Entonces no tiene nada que ver ni de antes de la boda ni después. No era la hija de Jesús ni de María Magdalena, era una especie de criada que se quedó para ayudar a María Magdalena a dar a luz. No sé si con esto ya pues dejamos el tema explicado. Yo creo que sí, y bueno, ya hemos puesto incluso en algún programa fotografías de la cripta, la celebración y todo de ella.
Sí, pero todo esto ya lo tocaremos porque vamos a ir a estos lugares y lo hablaremos ya con más detalle. No sé si sobre el programa de hoy hay alguna pregunta más o Sí, sobre contestando a María Llerena, que sepas que incluso se puede hacer microviajes. Es decir, si por ejemplo comunicamos que iremos a Santes Creus, por ejemplo, puedes hacer el microviaje de la combinación. El tema, digo microviaje de un día o 2 días y hacer, digamos, la ruta de ida y venida a banda del tema. Sí, tocando... vamos a lo que dice Xavi, porque hay muchas personas que nos lo piden, vamos a hacer visitas de un día al monasterio de Santes Creus, para lo cual tendréis que, pues esto, escribir y decir, oye, estoy interesada o interesado en realizar esa visita a Santes Creus. Bueno, nosotros además vamos a entregar un libro, el primero, El legado de María Magdalena, porque además es la que tengo, que conseguí hace unos meses, una cantidad muy limitada, pero es de una edición que salen las fotografías en color en un papel de fotografía. No hay ningún otro libro que la tenga más que esta edición. Y vamos a entregarla junto con el viaje de este libro hasta que se agoten las existencias. Es decir, cuando se hayan agotado, pues ya no podré seguir regalándolo, ¿bien? Y vamos incluso, Xavi, que él en esto es un experto, vamos a realizar, a confeccionar una especie de amuleto que él será el encargado de ritualizar, de María Magdalena, para que también lo podáis tener. Entonces, las personas que estéis interesadas en estos viajes de un solo día al monasterio de Santes Creus, escribís y también lo decís. Cuando tengamos el mínimo que necesitamos para hacer el viaje, entonces comunicaremos la fecha del viaje. ¿Por qué digo esto? Pues porque para hacer estos viajes se requiere un mínimo de personas. Entonces, en el momento que tengamos ese mínimo, a esas personas le indicaremos tal día hacemos el viaje. Si ese día esa persona que ya se ha comprometido no pudiera, no pasa nada, se le reserva para el siguiente. O sea que no se iba a perder, no sucede, no hay ningún problema en este sentido, ¿no? ¿Qué más íbamos a explicar al respecto? Decía lo de los viajes, a apuntaros para poder saber y decir qué fechas eran las concretas, porque buscamos siempre de que la mayor cantidad de personas tengan facilidad para hacerlo. Y vamos a ir explicando, y las preguntas que queráis las vamos a ir respondiendo. No sé si hay alguna cosa más. Bueno, sí, lo más importante, no sé si os lo he dicho. Estoy realizando un libro porque una de las cosas que recibí que tenía que hacer, porque a pesar de los 4 libros que tengo publicados de María Magdalena, donde se cuenta toda la historia, los lugares, tal, no hay un libro que concretamente se refiera a la ruta, es decir, la ruta que vais a ver, pero no solamente cómo se va, dónde hay, qué es lo que hay, sino los hechos históricos, lo que sucede, qué vamos a encontrar, todo esto con fotografías a color, evidentemente, si es posible. Y digo si es posible porque va a depender mucho de vosotros, de los lectores. Y os explico por qué. Yo el libro lo puedo editar mañana mismo en Amazon, y en Amazon salen las fotografías en blanco y negro, que se ven muy bien, pero es en blanco y negro. La calidad del papel es el que tiene Amazon y la tapa y todo es lo que tiene Amazon. Yo eso no lo puedo cambiar. Pero si hay un grupo de personas, un grupo mínimo que necesitaría para que me saliera, que fuera posible encargarlo a una imprenta, a una editorial, decir, quiero este libro así, igual que hice con el último libro de María Magdalena, la trilogía, La revelación del Grial viviente, que es un libro que es todo con papel estucado especial para fotografías, con fotografías en color, todas las páginas. Bueno, aquel libro estaba prácticamente a precio de coste, no había prácticamente beneficio en ese libro. Pues entonces puedo pedir que lo hagan así. Entonces estará la versión, diríamos, normal de Amazon, en la que todo el mundo puede conseguir, pero para hacer esta versión con papel especial estucado para fotografía en color, con una calidad, diríamos,
muy superior, sí que necesitaría que las personas que estén interesadas en este libro de la Ruta de María Magdalena me lo hagan saber y me digan, pues yo quiero un ejemplar o 2 o 3 o los que sean, y yo entonces, viendo la cantidad de personas que me lo soliciten, igual que sucedió con aquel, puedo hacerlo imprimir en color o no, o les tendré que decir, pues mira, solamente se va a poder conseguir a través de Amazon porque lógicamente yo no puedo invertir unas cantidades X de dinero en unos libros que yo no sé si luego la gente tiene el interés que me dicen que tienen en un principio, ¿no? Desgraciadamente es así, y los que me conocen saben que suelo ser muy generoso, pero mi generosidad llega a un límite hasta donde puedo, ¿no? Entonces, por eso lo digo, ¿no? Por aquí Marisa, le voy a contestar a Marisa porque dice, a mí me pilla lejos, no te pilla lejos, Marisa, que las 2 personas que han venido en el último viaje venían del otro lado del charco, ¿eh? Y tú estás arriba aquí al ladito en un tren, llegan en un plis-plas. Bueno, sí, lo del libro lo repito, si alguien ya está interesado, yo iré anunciando, pero si alguien está interesado en el libro La Ruta de María Magdalena, en la versión, vamos a decirle color, la versión buena, pues me lo pida, porque entonces yo, sabiendo la cantidad de personas que hay, pues sé si puedo solicitarlo para hacer en una imprenta, en una editorial o no, o hay que hacerlo con el formato normal, estándar que hay en Amazon. Y no sé si queda algo más, Xavi, si no hay nada más. Yo creo que no. María Girona dice naturalmente que está interesada en el libro, en el viaje, en conocerte y muy bien. Iniciarse en María Magdalena, como ella, muchas personas, porque realmente... Qué mejor que la madre, María Magdalena, el Día de la Madre, hoy 1 de mayo. Creo, tengo los pelos de punta. Hemos puesto nuestra granito de arena y bueno, espero que habéis disfrutado de un magnífico programa de la mano de José Luis. Y sí, si alguien quiere también estar en contacto diario, yo suelo anunciar todo en mi canal de Facebook, que es el que controlo mejor. Que es también JL Jiménez o José Luis Jiménez en Facebook. Ahí me pueden solicitar amistad, que hasta que llegue al cupo de los 5.000, no sé cuántos quedan, aún puedo seguir aceptando. Y ahí cada día, y bueno, si ya se acaba el cupo, pues bueno, pueden seguirme. Yo cada día o cada vez que voy a hacer algo lo anuncio, explico, y como lo veo a diario puedo responder, porque a veces me escriben por otros lugares y tardo en verlo, no me entero, y no es que no responda, no quiera responder, es que no lo veo, ¿no? Entonces, las 2 formas es por el correo o bien a través de Facebook. Perfectamente. Ya, pues, si no hay nada más, pues bueno, yo creo que este capítulo, que ha sido un poco más extenso, pero que ha valido la pena para explicar no solo lo de este capítulo, sino todo lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Venga, pues agradeciendo a todas las personas que nos habéis visto en el directo, las que nos escucharéis en el iVoox, va a estar ahora en breves minutos, y las que nos veréis luego posteriormente en vuestra franja horaria. Agradecidos, damos las gracias tanto José Luis Jiménez Rodríguez como el que os habla, Xavier García Rodríguez. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo.